Mm, Muchas gracias, Carmen. Es un gusto estar acá. Si les parece, voy a eh, poner mi presentación. Eh, Me gustaría que me autorizaran poder poner la presentación. En este momento no puedo. Solamente quisiera puntualizar, Carmen, bueno, en este caso yo estoy acá representando al Fondo Monetario Internacional. Formo parte del Departamento de Asuntos Fiscales, y en ese sentido creo que era interesante para nosotros poder participar de este importante foro. Aprovecho también ¿no es cierto?, de saludar a los otros panelistas, a la ministra, al viceministro, también a Guillermo Alves. Un gusto estar acá. Eh, y creo que aún no puedo ocupar eh, la presentación. Ustedes me avisan cuándo. Ahí sí. Ok, entonces debería ser posible ver la presentación, creo que sí. Em, entonces, bueno, solamente para eh, contarles, mi presentación va a ser acerca del sistema de pensiones, el sistema jubilatorio, ¿no es cierto?, y el mercado laboral. Y es la visión que tenemos un poco desde el Fondo Monetario. Em, bueno, yo quisiera partir puntualizando que para nosotros este es un tema muy relevante. El Fondo Monetario obviamente tiene que ver con distintos temas eh, macrofiscales ¿no es cierto?, de sostenibilidad a mediano plazo. Y en este sentido nosotros creemos que el sistema jubilatorio y el sistema de protección social en sí son sistemas que tienen que ver con los temas macrocríticos en distintas economías. Y desde ese punto de vista creo que son temas muy relevantes, no solamente para mirarlo desde una perspectiva sectorial, sino que también desde una perspectiva macroeconómica, desde los ministerios de Hacienda y desde los bancos centrales. Y son macrocríticos por varias razones. Una de esas razones es porque tiene que ver con que primero tenemos que fijarnos que estos sistemas tienen que ser sostenibles en el mediano plazo, y eso obviamente tiene que tener una visión desde los distintos ministerios de Hacienda, y tienen que poder ser sostenibles, pero aparte tienen que ser adecuados para cumplir los requerimientos que hoy día la población nos están solicitando. Y también tienen que ser eficientes en el sentido que podamos lograr cumplir con esos objetivos sociales, pero también desde la forma más eficiente posible desde el punto de vista del gasto público. Entonces, dicho eso, bueno, solamente para darles una idea, hoy día el gasto pensión, este es el documento, un documento del 2018 del Fondo Monetario. Los gastos de pensiones son una parte importante en nuestra economía. Hay varias economías, como vemos en las economías avanzadas, gastamos prácticamente 10 puntos del PIB en gastos pensiones. En Latinoamérica hoy día es más bajo, estamos cerca de la mitad de eso, pero sí hay países que ya están haciendo gastos bastante importantes como porcentaje del PIB. Aquí destacamos aparecen países como Brasil, como Uruguay, ¿no es cierto?, también Argentina. Obviamente acá el tema del envejecimiento es muy importante, y en ese sentido hoy día ya son temas muy relevantes en temas de gasto, y por lo tanto desde ese punto de vista son muy importantes desde el punto de vista macrocrítico. eh, pero bueno, seguramente lo van a hacer aún más en el futuro a la medida que tengamos más envejecimiento. Y cuando miramos hoy día las tasas de cotización previsional, bueno, las tasas de cotización son muy importantes como porcentaje del salario base. Todo eso nos está hablando de la relevancia de estos sistemas en nuestra economía hoy en día. Pero yo creo que tenemos distintos retos que pensar. Uno de estos retos, creo que yo creo que en Latinoamérica uno de los más importantes, tiene que ver con la relación entre informalidad y el sistema de pensiones. Y esto tiene que ver con que, bueno, lamentablemente nuestros sistemas de pensiones muchas veces no están pensados eh, en el contexto de informalidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que quisiera mostrarles es que en el gráfico que está al lado derecho, eh,
donde dice años de aporte requeridos para acceder a una pensión contributiva. Fíjense que hay muchos países que se requieren más de 20 años eh, de aportes para tener acceso a la pensión contributiva. Eso es algo que ocurre en muchas partes del mundo, pero creo que hay que pensarlo mucho más cuando uno mira sobre todo países donde tenemos alta informalidad, porque en esos casos lo que ocurre es que es muy difícil alcanzar 20 años de contribuciones en la medida que muchas veces las personas están en informalidad. Entonces, claro, o sea, el diseño de esto y hay que pensarlo, hay que diseñarlo en este contexto. El segundo reto es que efectivamente hay que darse cuenta que el diseño de los sistemas de pensiones afectan significativamente lo que ocurre en el mercado laboral. Aquí solamente les quería mostrar lo que ocurre, por ejemplo, con las edades de jubilación. Tenemos muchos países donde hay diferencia en la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Pero fíjense, aquí ponemos un gráfico del caso Colombia, el año 2005, donde lo que vemos es que a medida que nos acercamos a la edad de jubilación, la caída, ¿no es cierto?, en el porcentaje de empleo asalariado es muy importante. Entonces, claro, lo que estamos mostrando es que efectivamente el diseño que tenemos afecta lo que ocurre en el mercado laboral. Ahora, eso significa que en la medida que nos acercamos a la edad de jubilación, las personas tienden a salir del mercado laboral, pero eso también lo que lleva es que posteriormente tal vez las personas requieren nuevamente mayores ingresos en el futuro y la salida que tienen hoy día del mercado asalariado les impide tener otras fuentes de ingresos. Esto no ocurre, no solamente ocurre con las edades de jubilación. Quería esto también de una nota del Fondo Monetario. Y aquí hay ejemplos, distintos ejemplos donde lo que ocurre en materia de diseño del sistema de pensiones afecta al mercado laboral. Por ejemplo, hay muchos países donde se define la jubilación en función de los últimos salarios. Y bueno, y cuando hacemos ese tipo de esquemas, fíjese que eso tiene impactos en lo que ocurre en el mercado laboral. Por ejemplo, muchas personas lo que tratan de hacer es obtener aumentos salariales a finales de su vida laboral, ¿no es cierto? Eh, Justamente para tratar de tener jubilaciones mayores. Eso ocurre muchas veces o trata de ocurrir cuando no necesariamente tenemos aumento de productividad de esas personas y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso tiene un impacto sobre el mercado laboral y eso obviamente también lo que ocurre o lo que nos lleva a muchas veces a que lleva a desincentivos para la movilidad laboral. Porque claro, tal vez una persona no quiere moverse de su trabajo y no busca tal vez otro trabajo que eventualmente le pueda otorgar un buen ingreso ahora, solamente para no perder la posibilidad de jubilarse con un salario más alto en el futuro. Entonces, todo eso nos lleva a preguntarnos, bueno, eh, hay que tener cuidado cuando uno diseñe el sistema de pensiones. Otros dos ejemplos también en ese sentido, cómo los diseños afectan lo que ocurre en el mercado laboral. Por ejemplo, cuando le damos elegibilidad en el sistema, en las pensiones para sobrevivientes, una vez que fallece la persona que tenía la pensión. Bueno, eso ocurre en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Obviamente se da la posibilidad de que las esposas o otros descendientes directos tengan parte de la pensión, pero a veces también se extiende a otras personas que no son tan cercanas. Y lo que ocurre es que, bueno, esas personas al tener ya esta pensión que viene de la persona que ya falleció, bueno, muchas veces simplemente deciden no seguir participando en el mercado laboral y por lo tanto también estamos impactando la decisión de oferta laboral y eso también está impactando las posibilidades de crecimiento de los distintos países. Entonces, en ese sentido, hay que ser cuidadosos. Y también finalmente otro ejemplo, hay varios más de estos ejemplos en la nota técnica que estoy poniendo acá en el Fondo Monetario. Muchas veces tenemos distintas regulaciones de pensiones para distintas industrias, sectores, profesiones o empleadores, ¿ya? Y algunos tienen mayores beneficios que otros, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos estos tipos de esquemas? Bueno, que muchas veces no existe movilidad entre industrias, sectores o profesiones
simplemente porque a veces si usted se mueve de un sector a otro, usted pierde sus mayores posibilidades de jubilación. Eso significa que tal vez sectores que pueden ser de mayor productividad y que por lo tanto también pueden generar mayor aporte al país por el lado del crecimiento económico, muchas veces no observan esa necesarias reubicaciones de trabajadores simplemente porque el sistema de pensiones está diseñado de forma tal que no provee los incentivos para eso. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos en materia de diseño. Y hay muchos ejemplos más que podríamos revisar, pero creo que aquí el mensaje es que el diseño de nuestro sistema de pensiones es muy relevante para lo que ocurra en nuestro mercado laboral y por lo tanto también para lo que ocurra en el futuro con las pensiones de muchos trabajadores. El tercer reto es que, bueno, tenemos que asegurar la sostenibilidad fiscal de los sistemas de pensiones. Eh, y bueno, quería mostrarles que en América Latina el año 2020 gastamos algo más de 3 puntos del PIB en pensiones, pero proyectamos que para el 2070 esto se va a más que doblar y vamos a estar sobre los 6 puntos en gasto de pensión. Y la razón, bueno, es porque cuando vemos que la población mayor de 65 años, por cada 10 adultos entre 15 y 64 años, va a pasar de prácticamente uno, o sea, un adulto mayor de 65 años por un adulto entre 15 y 64 años, que son los que están ahí a trabajar, y se van a multiplicar por 4 veces la cantidad de adultos mayores de 65 años con respecto. Entonces tenemos este desafío del envejecimiento que nos va a llevar a mayores gastos en pensión. Y para eso tenemos que pensar cómo darle sostenibilidad. Esto significa que tenemos que pensar en distintas fuentes de ingresos, pero también cómo hacer el sistema lo más eficiente posible. Y esto es muy relevante cuando miramos el gráfico que está a mi derecha, el gráfico donde dice pobreza y gasto previsional. Lo que observamos que efectivamente es que en la medida que tenemos mayor gasto en pensiones públicas, también tendemos a tener menores tasas de pobreza entre la población mayor de 65 años. Eso significa que efectivamente las pensiones son una herramienta muy importante para combatir la pobreza en los adultos mayores. Y desde ese punto de vista es importante darle sostenibilidad al gasto en pensiones, porque si no, obviamente vamos a generar un problema en nuestra población. Bueno, y mi última lámina, Carmen, para tratar de mantenerme dentro de los 15 minutos, es que nosotros en el Fondo Monetario y en el Departamento de Asuntos Fiscales generalmente damos mucho apoyo técnico para pensar los sistemas de pensiones. Aquí quería mostrar los distintos documentos que hemos estado haciendo eh, y nosotros estamos muy disponibles para poder trabajar con los distintos países eh, y sobre todo porque tal como les decía, esto no solamente es un tema que tiene que ser visto desde un punto de vista sectorial, pero también creemos que es un tema que tiene que ser pensado desde el punto de vista macrocrítico. Y macrocrítico porque es importante asegurar sostenibilidad en el mediano plazo, pero también es importante pensar, ¿no es cierto?, en mantener indicadores sociales relativamente altos. Eso nos da estabilidad no solamente eh, política, sino que también social y estabilidad también para nuestra economía en el mediano plazo. Muchas gracias, Carmen, y creo que con eso voy a llegar hasta aquí. Muchas gracias.